La Cadillac Escalade plateada estaba detenida en silencio a un lado del camino de grava, justo cuando el sol comenzaba a acariciar los antiguos tejados adobe de Santa Fe. Me quedé quieta al volante, con las manos apoyadas suavemente en el timón gastado por los años. Pensé que al ver de nuevo a mi hija, las lágrimas brotarían de inmediato. Pero, número. Me quedé inmóvil, sin valor para abrir la puerta y bajar del auto. En el maletero iba la vieja maleta de George, mi difunto esposo, que aún guardaba el tenue aroma del sándalo. A su lado, la caja de regalo de bodas que envolví durante 3 noches. Los anillos de zafiro blanco que él me regaló en nuestro 35º aniversario. Pensé dárselos a Rachel, si realmente se casaba por amor. Subí los escalones de ladrillo rojo, cada uno resonando bajo mis zapatos gastados. No avisé que venía, no por descortesía, sino porque quería darle una sorpresa cálida. Una madre que llega temprano para ayudar a su hija a acomodarse el velo, a atarse los zapatos. Toqué la puerta. Rachel salió, y su mirada fue como la de alguien viendo a una desconocida. Detrás de ella apareció Daniel, su prometido, con un tono seco. La boda es muy privada, solo para personas cercanas. Rachel bajó la cabeza. No dijo nada, pero lo que no imaginaba era que eso apenas era el principio del verdadero golpe. Suscríbete al canal She Stories Margaret para no perderte la continuación, donde la verdad comienza a salir a la luz. Ella tiene razón, agregó Daniel. No sabíamos que vendrías, Marge, y ahora no es buen momento. Rachel murmuró, tan bajito que casi no la escuché. Mamá, pensé que no vendrías. La miré largo rato. El viento suave de Santa Fe me acarició el cabello, trayendo consigo el aroma a laurel. No me enojé. Tampoco pregunté por qué. Solo en ese instante sentí cómo todos los silencios acumulados con los años, las llamadas evitadas, los hablemos otro día, se posaban frente a mí como un muro invisible. Asentí con calma. Ya entendí. Di media vuelta y bajé lentamente los escalones. Los zapatos me apretaban, los había llevado puestos todo el camino. Al volver al coche, coloqué la caja del regalo de bodas en el asiento del copiloto. Nadie sabía lo que contenía, salvo yo. No encendí el motor de inmediato, saqué el celular, abrí la aplicación del banco, cuenta, transferencias para la boda. Total, $63,000. Presioné el botón, suspender pago, y apareció una notificación. Transferencia retenida, solicitado por la titular de la cuenta. Solté un suspiro largo, más liviano de lo que imaginaba. No por haber recuperado el dinero, sino porque acababa de recuperar algo mucho más valioso. Mi voz. Levanté la vista. El cielo de Santa Fe seguía tan azul como la primera vez que traje a Rachel de campamento aquí. Tenía 11 años, llevaba un sombrero vaquero morado de juguete y me dijo que algún día se casaría con un muchacho del viejo oeste. Yo me reí, porque en ese entonces creía que ella sabía amar, pero ahora ya no estoy tan segura. El celular vibró. Un mensaje de Rachel. Mom, I'm sorry, I just didn't expect. No contesté. Encendí el auto y giré a la derecha, avanzando lentamente hacia el centro de la ciudad. Por el retrovisor, la casa de adobe color arcilla se hacía cada vez más pequeña a lo lejos, y dentro de mí algo también había cambiado, no por haber sido rechazada, sino porque comprendí algo más profundo. Mi hija había aprendido a olvidar, mientras yo, por fin, estaba lista para aprender a recordar, lo que realmente vale la pena recordar. Sonreí, sin rencor, sin enojo. Fue una sonrisa tranquila, como quien, por fin, sabe que ha llegado el momento de reescribir el primer capítulo de su historia. Y sabía exactamente por dónde empezar, con una abogada y un testamento nuevo. Estacioné en una cafetería pequeña, cerca de la plaza central de Santa Fe. Se llamaba El Sol Rojo, con un porche de madera y una enredadera de bugambilias que proyectaba sombras sobre las mesas del patio. Casi todos los clientes eran locales, de cabello gris, conversando con la calma de quien ya no tiene prisa. Algunos voltearon a mirarme al entrar, mi blusa de seda arrugada tras 13 horas de viaje, los ojos rojos por falta de sueño, y ese silencio que me seguía como una sombra larga y densa. Elegí la mesa más apartada del rincón y pedí un café negro con un pedazo de pay de manzana, el favorito de George cada vez que pasábamos por el suroeste.
Mientras esperaba, saqué el celular y abrí una carpeta titulada Boda de Rachel. La había preparado durante 2 meses. Dentro estaban las fotos de la invitación, anotaciones con direcciones, la imagen del vestido de novia que había mandado a forrar con una capa extra de seda blanca, porque Rachel era alérgica a los tejidos sintéticos. Lo pensé todo, cada detalle, para que hoy fuera perfecto. Toqué un archivo de audio. Era mi voz, grabada hacía 2 semanas. Si me ves en la boda, solo quiero abrazarte una vez. Sé que el tiempo nos ha distanciado, pero yo he guardado todo. Solo quiero ser tu mamá, aunque sea por un momento. Cerré el audio antes de que las lágrimas llegaran. La mesera trajo el café, lo dejó suavemente en la mesa. Tenía unos 60 años, el cabello rizado y plateado, una pulsera de plata en la muñeca con la palabra luz grabada. Miró de reojo mi maleta y sonrió. ¿De viaje, señora? Asentí. Acabo de llegar esta mañana. Para una boda. Oh, qué bonito, dijo ella con una sonrisa amable. Mi nieta también se casa pronto. Toda la casa es un caos. Le devolví una sonrisa suave. Felicidades. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana. El viento se levantaba con más fuerza, barriendo el camino de tierra roja, lleno de sombras de árboles antiguos. Y dentro de mí, algo también se barría, capa por capa, las expectativas, la tristeza y esa vergüenza silenciosa por haber pensado que aún era alguien importante en su historia. Saqué de mi bolso la libreta que reservo para lo que no se puede decir en voz alta. La abrí en una página nueva y escribí: el día que mi hija se casa, no estoy invitada. Pero hoy también es el día en que elijo la verdad sobre el silencio. Durante años creí que mi hija era aún esa niña con sombrero de vaquera, saltando alrededor de la tienda de campaña, preguntándome por qué el sol salía por el este. Pero hoy, frente a mí, ya no hay una niña buscando a su madre. Hay una mujer que ha elegido cortar sus raíces para que las ramas puedan lucir mejor bajo la luz. No la culpo. Solo me pregunto si ha llegado también mi momento de plantar mi vida de nuevo, desde la raíz. Cerré la libreta con calma. Terminé el último sorbo de café. Luego tomé el celular y marqué el número del señor Cole, mi abogado de testamentos. Su voz sonó tras 2 timbres. «Margaret, ¿sigue usando este número?» «Sí, Cole. Y necesito hacer algunos cambios en el testamento». «Lo escucho». Hablé despacio, con firmeza. Si una persona no se considera parte de mi familia, entonces no quiero que mi herencia se convierta en recompensa por su silencio. Quiero revisar cada cláusula del reparto de bienes, pero primero, congela la transferencia de $63,000 que envié para la boda. Inmediatamente. Él guardó silencio por un momento y luego respondió con serenidad. Entendido. Colgué la llamada. Y algo en mí se sintió ligero, como si me hubiese quitado un collar pesado que llevaba por años solo porque creía que tenía valor. No sabía dónde iba a dormir esa noche, pero una cosa sí la sabía con certeza. Ya no iba a vivir buscando la aprobación de nadie. Soy Margaret Whitmore, y de ahora en adelante voy a vivir como tal. Ya no seré la madre de la novia, ni la señora generosa, solo yo. Y con eso basta. Salí de la cafetería cerca de las 9 de la mañana, sin rumbo fijo. Santa Fe no era un lugar que conociera bien, pero tampoco me era ajeno. George y yo vinimos aquí 3 veces cuando éramos jóvenes. Calles empedradas, tiendas de artesanías, muros de adobe teñidos por el sol. Todo tenía un aire antiguo y a la vez vacío, como la distancia entre mi hija y yo, 2 personas que alguna vez estuvieron cerca, y ahora solo son el eco familiar de un recuerdo compartido. Encontré un pequeño hotel boutique llamado Casa Luna, escondido en la ladera de una colina, con muros cubiertos de bugambilias en flor. La recepcionista, una joven de sonrisa cortés, me recibió cuando subí los escalones arrastrando mi vieja maleta. Me preguntó con amabilidad: «¿Viene por alguna ocasión especial?». Respondí con una ligereza casi ensayada, como si ya lo hubiera dicho 1000 veces en mi cabeza. «Vine para una boda, pero resulta que no estoy en la lista de invitados». Ella se quedó en silencio, con una breve expresión de sorpresa, y agradecí ese silencio, no porque evitara la compasión, sino porque me permitió no tener que justificarme, no tener que explicar nada más. Tomé la llave, subí a mi habitación
y dejé caer la maleta al suelo como quien deja resbalar el cansancio de los hombros. La habitación tenía una cama impecablemente blanca, una ventana con vista a las colinas y un juego de té de cerámica esmaltada en azul. Preparé una taza. El viento se colaba por la ventana, trayendo el aroma de pino seco y el aliento profundo de la tierra. Saqué de mi bolso la pequeña caja de anillos y la coloqué sobre la mesa. No sabía muy bien por qué lo hacía. Tal vez era una forma de recordarme a mí misma que aún tengo algo valioso para ofrecer, pero solo cuando quien lo recibe sabe realmente valorarlo. Toqué suavemente uno de los anillos, ese que tenía una frase grabada por dentro. For all the storms we weathered. Por todas las tormentas que superamos. George lo mandó grabar después de que perdimos a nuestro primer hijo. Él nunca fue de decir te amo con palabras, pero cada gesto, cada regalo suyo era una promesa silenciosa. Cuando murió, creí que me había quedado sin refugio, pero esta mañana, cuando mi propia hija cerró su puerta en mi cara, entendí algo más profundo. Aún me tengo a mí. Y George, aunque ya no está, sigue siendo la raíz que me sostiene en pie. Tomé mi tableta, abrí una carpeta que titulé Presupuesto boda, aporte de Margaret. Había anotado cada gasto con precisión. Depósito del lugar, $15,000. Grabación de video, $8,500. Vestido de novia, $6,200. Decoración y flores, $11,000. Cena de recepción, $14,300. Otros, más de $8,000. Miré esas cifras no con arrepentimiento, sino con gratitud hacia mí misma, porque supe amar lo suficiente como para dar sin medida, pero hoy también soy lo bastante sabia como para saber cuándo es hora de guardar algo solo para mí. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje, de Daniel. Esto no fue lo que acordamos, Margaret. Tenemos invitados viajando desde lejos. Si el dinero no está de regreso en 24 horas, habrá consecuencias. Leí el mensaje con el corazón frío como piedra. Ni un hola, ni un Sora Whitmore, ni una disculpa, ni una pregunta, solo una exigencia y una amenaza. No respondí. En vez de eso, abrí otra nota donde, tiempo atrás, había escrito los nombres de los beneficiarios de mi testamento. Rachel encabezaba la lista. Después venían algunos fondos benéficos y la iglesia local donde solía colaborar. Miré el nombre de mi hija y lo borré. Mi mano no tembló, solo respiré más lento. El sonido del campanilleo del viento entraba por la ventana. Me serví más té, y por primera vez en muchos años no me sentí como una espectadora. Sentí que, por fin, estaba entrando en mi propia vida, con las manos ya libres, sin aferrarme, pero con dignidad y una paz nueva. Susurré para mí, nadie puede hacerme sentir pequeña si yo no lo permito. Y entonces esperé. No una disculpa, sino para ver qué haría mi hija al darse cuenta de que la mujer a la que dio la espalda es quien sostiene cada hilo de su realidad, emocional, económica, y una parte de su verdad más profunda. La tarde en Santa Fe comenzaba a dorarse suavemente, el cielo se volvía ámbar tras los pinos. Me senté en el balcón del hotel, con una taza de té de manzanilla aún tibio entre las manos. Dentro de mí reinaba una calma extraña, como si, en lugar de ser excluida de una boda, me hubieran liberado de un ritual al que ya no pertenecía. Abajo, la ciudad seguía viva. Parejas paseaban tomadas de la mano, una guitarra sonaba desde una esquina y un grupo de turistas reía mientras posaban frente a un mural con forma de corazón. La vida seguía, ajena. Nadie imaginaba que una madre había conducido casi 13 horas para ser rechazada frente a la puerta de su propia hija. Encendí el celular. Más de 10 llamadas perdidas de Rachel. Y un nuevo mensaje. Mamá, por favor contesta. No quise herirte. Es complicado. Leí. Y luego apagué la pantalla. Complicado. La palabra que Rachel siempre usaba para no enfrentar las consecuencias. Fue complicado cuando no vino el día del primer aniversario de la muerte de su padre. Fue complicado cuando se negó a ir conmigo al funeral de la tía Clara. Y ahora otro complicado más, para justificar dejar fuera a su madre del evento que ella misma financió. Me levanté, entré a la habitación, saqué del bolsillo de mi abrigo una hoja doblada en dos. Era el comprobante de la transferencia bancaria que firmé hace 3 semanas en la sucursal, con una nota escrita a mano.
Para la boda de Rachel. Con cariño, mamá. Rompí la hoja en dos. La dejé caer en el cesto de basura. Una mitad quedó al descubierto. Y en ella aún se leía. Con cariño. Nadie sabe que estoy aquí. Nadie me ha invitado a cenar. Pero lo curioso es que no me siento sola. Hace tiempo que me acostumbré a esa sensación. Lo único distinto es que hoy se presenta con más claridad. He pasado muchas navidades comiendo sola, mientras Rachel salía a divertirse con sus amigas. He recibido mensajes grupales en mis cumpleaños, en vez de una felicitación pensada solo para mí. Y poco a poco, aprendí a dejar de ser el centro para convertirme en el fondo de la escena en la vida de aquellos por quienes di mi juventud entera. Abrí mi bolso de cuero y saqué una libreta de tapas color vino. En la última página estaba pegada una fotografía mía con Rachel en la playa de Carmel, cuando ella estaba en 5º grado. Las dos con chaquetas azules, su carita sonriendo como un sol, abrazándome por la espalda. Esa foto la he llevado siempre conmigo, no por nostalgia, sino como recordatorio de que hubo un tiempo en que el amor no requería invitaciones, ni explicaciones, ni distancias. Cerré la libreta y llamé al señor Cole por segunda vez ese día. Margaret, dijo él, ¿ha surgido algo más? Vamos a modificar el testamento, respondí con firmeza. Y quiero añadir una nueva cláusula. Cualquier aporte económico bajo el concepto de ayuda para hijos deberá ser supervisado. Y si el beneficiario muestra desprecio o niega el vínculo familiar, ese dinero será redirigido a un fondo comunitario. Él vaciló. Entiendo. ¿Estás segura? No lo hago por rencor, lo hago porque he sido demasiado permisiva durante más de 30 años, y ahora es tiempo de protegerme, a mí y al valor de cada sacrificio que hice. Él asintió. Podía oír el trazo de su pluma escribiendo sobre el papel. Cuando terminó la llamada, dejé el teléfono a un lado, y por primera vez en muchos años no me sentí como una madre olvidada, sino como una mujer reescribiendo el papel principal de su propia historia. Entonces tocaron la puerta. Era la recepcionista del hotel con un sobre delgado en la mano. «Viene del Hotel El Dorado, señora», dijo con cortesía. Lo abrí. Dentro había una invitación de boda, la versión oficial, con mi nombre impreso claramente, Margaret Ann Whitmore, madre de la novia. La observé largo rato, sin entender por qué llegaba ahora. ¿Una confusión? ¿Una culpa tardía de Rachel? Fuera lo que fuera, ya era demasiado tarde, porque la madre mencionada en esa tarjeta fue la misma que quedó fuera desde el primer momento, cuando su hija abrió la puerta sin un abrazo, sin una mirada cálida. Dejé la invitación sobre la mesa y abrí la ventana. El atardecer teñía las montañas sangre de Cristo de un rosado suave, pintando el cielo de melancolía. Susurré, no se necesita una invitación para ser una misma. Y supe, con total certeza, que a partir del amanecer siguiente, el juego que ellos habían empezado lo continuaría yo, pero esta vez bajo mis propias reglas, y ya nadie tendría el poder de dejarme fuera de mi propia vida. $53,000. Eso fue lo primero que vi al despertar a la mañana siguiente, en la pantalla del celular. La notificación seguía allí, en rojo intenso. Transferencia suspendida. Y curiosamente, no pensé en el dinero. Pensé en la confianza y en quien verdaderamente la merece. El sol aún no había salido del todo. Me puse una bata, preparé un té de jengibre y me senté junto a la ventana de mi habitación en el Hotel Casaluna. Todo seguía en calma, como la noche anterior, pero dentro de mí algo ya había cambiado de lugar. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje del banco. Cliente Margaret Whitmore ha solicitado la suspensión de la transferencia número 112,386, monto $63,000, estado en retención. Asentí con suavidad, como quien confirma para sí misma que esto no era simplemente un movimiento financiero, era algo mucho más profundo, el primer paso para recuperar mi dignidad. No se trataba de castigar a mi hija, sino de trazar un nuevo límite, un borde claro entre el amor y el olvido. Abrí una hoja vieja en mi libreta donde había anotado los gastos que planeaba cubrir para la boda. Depósito para las flores, $4,500 reserva del lugar del evento, $15,000, alquiler de la banda musical,
$3,000. Boletos de avión para sus amigos, $9,000. Fotografía profesional, $7,800. Vestido de novia hecho a medida en Nueva York, $11,200. Catering y banquete, $12,500. Fondo de gastos imprevistos, $8,000. Durante semanas sentí orgullo al preparar cada una de esas cifras, no porque me sobrara el dinero, sino porque creí que estaba regalándole a mi hija un comienzo hermoso. Pero la ironía fue brutal. Ese mismo comienzo fue el lugar donde se me dejó fuera, sin una sola palabra. Llamé al banco. Contestó una empleada llamada Laila, con voz atenta y profesional. Confirmamos la solicitud de suspensión, señora. Si requiere asistencia legal o desea proteger el sentido de la transferencia, por favor indíquelo. Tengo abogado, respondí. Solo quiero saber. Durante los próximos 7 días, ¿alguien más puede mover ese dinero? No, señora. Hemos bloqueado todo acceso por parte del beneficiario. Gracias, dije y colgué. De inmediato marqué a Cole, mi abogado desde los días en que George aún vivía. Aunque se jubiló parcialmente, siempre lo consideré el guardián sereno de la justicia. Su tono pausado y su lógica implacable eran justo lo que necesitaba. Margaret, dijo al contestar, imagino que no me llama a esta hora para contarme sobre el desayuno. No, Cole, dije sin rodeos. Quiero empezar de nuevo con el testamento, esta vez incluyendo cláusulas sobre comportamiento, no solo sobre la sangre. ¿Se refiere a limitar la herencia si hay irrespeto o manipulación? Exacto. Y lo primero es retirar a Rachel como beneficiaria principal, por ahora. Hubo una pausa, luego su voz más lenta. Entiendo. ¿Podría enviarme una nota escrita explicando el motivo? Para dejar constancia en el expediente. Sonreí, pero sin alegría. Nadie archiva emociones, Cole, pero lo escribiré. Tras la llamada, abrí mi libreta y comencé. Yo, Margaret Ann Whitmore, retiro temporalmente el nombre de mi hija Rachel como beneficiaria principal de mi patrimonio, hasta que existan señales claras de que esta relación madre-hija sigue siendo tratada con el respeto mínimo necesario. Cuando terminé de escribir, el día ya había amanecido del todo. Me vestí, recogí el cabello y pedí un taxi al banco. Allí firmaría nuevamente los poderes financieros, establecería un nuevo límite de retiro y enviaría la copia escaneada al abogado. Mientras esperaba en la sala, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Rachel. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Daniel me dijo que tú no sabías nada. Fue él, no yo. Mamá, por favor, hablemos». No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque ahora entiendo que a veces escuchar el silencio de alguien es la forma más clara de saber cómo esa persona realmente te ve. Un minuto después, llegó otro mensaje, esta vez de Daniel. «Está creando un problema, señora. Deténgase ahora mismo o tomaremos acciones legales. Su hija está por casarse, no arruine todo». En ese momento, solté una carcajada suave. A mis 71 años, me llamaban la que arruina todo. Por el mismo hombre que, en su fiesta de compromiso, me sirvió vino y me llamó una mujer inspiradora. Guardé el teléfono. Abrí mi billetera y saqué una vieja foto de mi boda con George. En ella, él me sostenía la mano con fuerza bajo el arco de la iglesia. Nadie en esa foto sigue vivo, excepto yo. Y aquí estoy, respirando con calma, sentada con la espalda recta, aprendiendo, una vez más, a comenzar desde el principio. Una empleada del banco pronunció mi nombre. Me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia la mesa de firmas. Hoy no necesito disculpas, solo necesito una firma. Una sola firma para iniciar el camino que confirma que una madre puede ser olvidada, pero su dignidad jamás debe ser abandonada. Al salir del banco, el sol comenzaba a calentar con más fuerza. Me puse un sombrero de ala ancha y caminé despacio hacia un pequeño parque cerca de la plaza principal de Santa Fe. Del otro lado de la calle, un grupo de artistas callejeros armaba sus caballetes, mientras unos niños daban vueltas en bicicleta alrededor de una fuente de agua cristalina. Me senté en un banco de madera bajo la sombra de un olmo, abrí el bolso y saqué la cajita con los anillos de boda que aún no había devuelto. Los miré otra vez. No por su valor material,
sino por cada pequeño rasguño en su superficie. Marcas que llevaban historias. Los primeros años criando a Rachel con esfuerzo. El día que me negué a venderlo para pagar una factura médica. Las veces que mi hija los acarició de niña, diciendo, cuando me case quiero usar este anillo. Pensé regalárselo en silencio, para recordarle que, incluso cuando ella olvidó sus propios sueños, su madre aún recordaba cada uno de ellos. El teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de Rachel. Mamá, sé que estás herida, pero las cosas no son tan simples. Daniel solo quiere que todo sea íntimo. No me atreví a decirle que no. No me atreví. Esas palabras me apretaron el pecho. Yo vi a Rachel enfrentarse al director de su primaria, defendiendo con valentía a una compañera que sufría bullying. La vi gritar en un supermercado porque un empleado se negó a atender a un hombre con discapacidad. Y hoy, frente al hombre con quien va a casarse, solo un espacio en su corazón. Salí al balcón. El atardecer teñía el horizonte con un rojo profundo. Y le hablé en voz baja, a mí misma y a George, allá en lo alto. Mañana será distinto, porque Margaret Whitmore ya no será una sombra en la boda de su hija. Ella será quien reescriba la obra, aunque tenga que hacerlo sola sobre el escenario. A la mañana siguiente no preparé té, pedí un café negro, el más fuerte del menú del hotel, porque hay días en que una no necesita dulzura, sino un golpe directo a la dignidad adormecida. Me puse un vestido gris ceniza y me envolví en el chal que George compró en Perú. Cada detalle que elegí hoy, desde el peinado hasta los aretes de perlas, no fue para impresionar a nadie, sino para recordarme a mí misma que sigo siendo yo, aunque alguien más haya intentado borrar mi silueta con el pincel del olvido. A las 9:45 de la mañana llegué al lobby del Hotel El Dorado. Estaba decorado con cintas doradas y blancas, lavandas frescas sobre las mesas del recibidor. Una joven empleada sonrió al verme.
¿Viene al casamiento de la familia Harley Whitmore? Solo vine a ver a mi hija, respondí con voz serena. Me señaló hacia un sofá en la esquina del salón. Allí estaba Rachel, con el cabello ligeramente ondulado, una copa de agua entre las manos y los ojos rojos de tanto llorar. Una parte de mí quiso abrazarla en ese instante, pero otra parte aún se estaba recomponiendo del golpe invisible del día anterior. Caminé hacia ella. Rachel levantó la vista. En su mirada había una mezcla de miedo y fragilidad, como si no supiera si debía hablar o llorar. Mamá, dijo por fin, gracias por venir. Me senté frente a ella, manteniendo la calma en mi voz. Vine ayer, pero, claramente, no era el momento adecuado. Rachel bajó la cabeza. Lo siento. Silencio. La dejé enfrentar esa pausa, no como castigo, sino para que entendiera que un lo siento no siempre es sinónimo de perdón inmediato. Daniel quiso mantener la boda pequeña. Dijo que mamá no estaría cómoda, que no había habitaciones adecuadas en el hotel, que todo podría volverse incómodo. La miré directo a los ojos. ¿Y tú? ¿También pensaste que yo no estaría cómoda o solo querías estar tranquila junto a él? Rachel apretó los labios conteniendo las lágrimas. Solo quería que todo saliera bien, asentí con suavidad. Y aún así, hiciste que la única persona que pagó toda tu boda pasara el día más importante de tu vida sola, en un hotel. Rachel abrió la boca, pero no dijo nada. Saqué un sobre de mi bolso y lo dejé sobre la mesa. Ella lo abrió. Dentro había una copia del contrato financiero que ambas firmamos al hacer la primera transferencia. Y ahora, con una frase escrita a mano en rojo: transferencia suspendida. La decisión de continuar o cancelar de forma definitiva queda en manos de Margaret Ann Whitmore. Rachel leyó. Sus labios temblaban. No vas a perder tu boda, le dije con voz serena. Pero sí necesitarás valor, no para suplicarme ni para adornar palabras, sino para mirar a tu madre a los ojos, no con lástima, sino con gratitud. No quiero rosas, no quiero asientos especiales, solo quiero que recuerdes que sigo siendo tu madre y que nunca fui invisible. Las lágrimas de Rachel comenzaron a caer, esta vez sinceras, no para convencerme, no para esconder nada, sino como si algo muy hondo dentro de ella acabara de romperse, para finalmente sanar. Mamá, estuve mal, dijo con voz entrecortada. Dejé que Daniel me eclipsara. Estaba agotada de tratar de mantener la paz, de hacer que todo funcionara, y al final herí a la única persona que nunca me pidió nada. Apreté su mano con ternura. No tienes que rogar, pero sí debes aprender a ponerte de pie, no para pelear, sino para proteger a quien te sostuvo durante toda una vida. En ese momento, Daniel apareció en la entrada del salón. Llevaba un traje elegante y el ceño fruncido al verme allí. Rachel lo miró, luego se levantó. Caminó con decisión hacia el centro del lobby. Su voz resonó clara. Daniel, tenemos que hablar, a solas. Él se detuvo, confundido. Rachel alzó la voz con más firmeza. Y mi madre será invitada a esta boda, por mí. No necesito que nadie lo apruebe. Me quedé sentada, observando a mi hija, y por primera vez en muchos años la vi convertirse en mujer. Sí, perdí muchas cosas durante los años en que crié sola, pero hoy gané algo invaluable, mi lugar, no en el altar, sino en el corazón de la hija que creí haber perdido, y supe que, sin importar lo que ocurriera después, yo ya había hecho lo correcto. No guardé silencio, elegí preservar mi valor, aunque eso significara romper la armonía del día. La boda se celebró esa misma tarde, bajo una cúpula de cristal en el jardín del Hotel El Dorado. El clima era perfecto. Los gorriones cantaban desde las ramas. La lavanda morada decoraba el camino hacia el altar. Pero no me senté en la primera fila. Elegí un asiento más lejano, cerca de un corredor de piedra, donde la luz se colaba suave y podía ver todo, sin necesidad de ser el centro de nada. Rachel llevaba el vestido que mandé ajustar en secreto. Reconocí cada borde, cada capa de encaje. Nadie lo mencionó. Y no importó. No necesitaba aplausos, ni miradas de admiración. Daniel estaba a su lado. Algo tenso, pero elegante, cumpliendo su papel. Cuando el pastor comenzó la ceremonia, Rachel bajó la vista y me miró entre la multitud. No sonrió, solo asintió, con un gesto pequeño. Pero para mí eso fue suficiente.
porque en ese gesto había reconocimiento, no del público, sino de mi hija. Cuando comenzó la recepción, me levanté en silencio. Me retiré sin esperar que nadie me nombrara. Volví al Hotel Casa Luna, me quité el vestido de fiesta, abrí la ventana y miré hacia las montañas. No cené con ellos. Tampoco di el discurso que la coordinadora me pidió preparar. Elegí cenar sola, con un sencillo tazón de sopa de pollo, y sentí una paz inesperada, porque no dejé que la tristeza se convirtiera en rabia, porque no permití que el amor de madre se midiera por una silla en primera fila, porque defendí mi voz y le di a mi hija su primera lección sobre respeto. Mientras guardaba mis cosas, tocaron a la puerta. Era un empleado del hotel, con un sobre en la mano. El remitente pidió que se lo entregáramos solo en persona, señora. Abrí el sobre. Dentro había una pequeña tarjeta escrita a mano, con la caligrafía de Rachel. No sé cómo reparar el daño, pero si todavía tienes los anillos, quiero que seas tú quien me los entregue. No para recordarme que pagaste por todo, sino para que nunca olvide que una vez fui una niña que soñaba con el amor, gracias al amor de su madre. Dejé la tarjeta sobre la mesa. Mi corazón se encogió, como si un hilo invisible lo apretara suavemente. Me levanté. Tomé la cajita de anillos, esa que había decidido guardar como recuerdo íntimo, y la metí en mi bolso. Volví al jardín de la boda. Nadie notó mi presencia. Me acerqué directamente a la mesa del pastel donde Rachel posaba para unas fotos con sus amigas. No dije palabra. Solo saqué la pequeña caja, abrí la tapa y se la entregué. Rachel la miró. Sus labios temblaron. «Perdóname, mamá», susurró. «¿Podrías quedarte?» Asentí con dulzura. «Siempre estuve aquí, Rachel. Solo que tú no me veías». La música comenzó a sonar. Todos empezaron a bailar. Yo no me uní. Regresé al hotel, caminando despacio, como quien ha cerrado por fin el capítulo más largo de su vida, el de una madre olvidada, que logró recuperar su valor. Y esa noche, al apagar la luz y recostarme en una cama desconocida, supe algo con certeza. No gané. Tampoco perdí. Simplemente hice lo correcto. En un mundo donde demasiadas personas prefieren callar. Mañana volveré a casa y seguiré reescribiendo mi testamento. No por venganza, sino para recordarme que la bondad no debe ser ciega y que el amor, cuando es rechazado, también tiene derecho a marcharse antes de convertirse en lástima. Volví a Nueva York una mañana gris y brumosa, unos días después de la boda. El avión aterrizó en JFK, llevándome de regreso, no con maletas pesadas, sino con un corazón que, por fin, había soltado su última carga, la ilusión de que amar mucho y darlo todo garantiza que los hijos siempre recordarán. Regresé a mi pequeño apartamento en el cuarto piso de la calle Jackson, donde aún está la alfombra vieja que George pisaba cada mañana, la foto de bodas descolorida junto al comedor y la radio que enciendo cada noche. Todo ahí seguía igual, menos yo. Preparé una tetera de té de jengibre, abrí la ventana para dejar entrar la luz suave del sol y saqué del cajón el viejo borrador de mi testamento, el que escribí poco después de la muerte de George. En ese documento, todo estaba dividido en partes iguales para Rachel y algunas pequeñas asignaciones para nietos que nunca llegaron, más que como nombres lanzados al aire en llamadas fugaces. Tomé el bolígrafo y empecé a corregir. Primera línea. Yo, Margaret Ann Whitmore, en pleno uso de mis facultades mentales y de forma voluntaria, decido modificar las siguientes cláusulas. Taché la frase dividido en partes iguales. Taché también la nota de regalo por motivo de boda. No por enojo, sino porque ahora sé que las recompensas no se entregan a quienes creen que merecen todo sin valorar nada. Y la familia no se define solo por compartir un apellido. Escribí cada nombre con cuidado. Una parte para el centro de adultos mayores de la iglesia St. Jude, donde cocinaba cada domingo. Una parte para un fondo de becas destinado a mujeres mayores de 50 que quieren volver a estudiar. Una parte para Clara, mi vecina, que cuidó a mis gatos durante mi estancia en Santa Fe sin que yo se lo pidiera. Y el resto lo dejé abierto, esperando encontrar a alguien que realmente lo merezca. En ese momento sonó el teléfono. No era Rachel, tampoco Daniel. Era un número desconocido. Contesté con voz cautelosa. ¿Hola? Una mujer respondió con un leve temblor en la voz. Disculpe. ¿Hablo con la señora Margaret Whitmore?
Sí, soy yo. La escucho. Me llamo Isabel Rivera. Soy prima de George. Me quedé inmóvil. Ese nombre me era ajeno, pero no del todo indiferente. ¿Prima? Sí. Vivo en el sur del Bronx. Supe lo que ocurrió con él, pero perdimos contacto en 1982. Aún así, he seguido su historia desde lejos, y cuando leí lo que escribió sobre una madre excluida del matrimonio de su hija, supe que tenía que encontrarla. Me incorporé sorprendida. ¿Lo que escribí? Sí. Alguien compartió su carta en un foro comunitario. Se hizo viral rápidamente. La gente la llama la madre que llegó sin invitación, pero se fue con la dignidad intacta. Solté una leve carcajada, un título largo y hermoso. Isabel continuó, con una voz sincera y temblorosa. No tengo mucho, pero pensé que tal vez le gustaría saberlo. George conservó una propiedad a su nombre que nadie conoce. Una casa antigua en la zona de los Catskills. Antes de morir, escribió en una carta: si algún día Margaret necesita comenzar de nuevo, ese lugar puede ser su hogar. Apreté el teléfono contra mi oído. Una casa antigua. George jamás me lo mencionó. Pero de pronto, algo dentro de mí encajó, como si una pieza suelta volviera a su sitio. Ahora entendía por qué él solía decir: si algún día te sientes atrapada en Nueva York, ve hacia el norte. ¿Puede darme la dirección?, pregunté con un nudo en la garganta. Ya envié una copia de los documentos al señor. Cole, su abogado, el mes pasado, respondió. Cuando vi que usted seguía figurando como heredera, supe que tal vez ese era el último regalo de George, aunque haya llegado tarde. Le agradecí y colgué. Me quedé sentada un buen rato, con la mano sobre el testamento que aún no terminaba. La brisa de primavera entraba por la ventana abierta, trayendo un aroma suave, como a esperanza. Tal vez esto no era un final, tal vez era un inicio inesperado, uno que no estaba en los planes de nadie, uno que no giraba en torno a bodas ni herencias, sino uno que, por primera vez, era solo para mí. Y esta vez, yo sería la invitada, no a la ceremonia de alguien más, sino a la historia de mi propia vida. Me senté junto a la ventana toda la tarde, aún en estado de asombro. George, ese hombre callado, reservado, que nunca dijo «te dejo una casa», había guardado con discreción un refugio a mi nombre. Un lugar que solo revelaría cuando ya no estuviera. Encendí mi laptop y busqué la dirección que Isabel había mencionado. Una pequeña casa en los Catskills, a poco más de 3 horas en auto desde Manhattan. Nunca había estado allí, pero las imágenes de Google Earth eran claras. Un tejado bajo pintado de blanco, un arce rojizo en el jardín delantero, y detrás, una cadena montañosa cubierta de verde intenso, abrazando la casa como si la protegiera. Una parte de mí lo sintió ajeno, y otra encontró en ello un consuelo inesperado. Escribí un correo al señor Cole, confirmando la solicitud de transferencia oficial de propiedad, y añadí una línea al final. Gracias por nunca preguntarme por qué seguía teniendo esperanza. Ahora sé que esa esperanza no era ciega. 30 minutos después, el señor Cole me llamó. Su voz era, como siempre, pausada y firme. Margaret, acabo de revisar los documentos que Isabel nos envió. La casa era propiedad compartida entre usted y George, pero como él no nombró a nadie más, usted es la única heredera legal. Y debo decirle que hay otro paquete de documentos que debería revisar. ¿Un paquete adicional?, pregunté. Mi camino, el de una madre que parecía débil, escapando en silencio de la casa de su propio hijo, ha llegado a un punto de quiebre. Ya no soy la abuela que vive de prestado, ni la madre mayor que necesita ser controlada. Me levanté y recuperé mi voz. Pero esto apenas comienza, porque cuando una madre se atreve a hablar, no solo cambia una familia, también despierta a toda una generación. Espere la parte 2, donde saldrán a la luz verdades ocultas, donde quienes creían tener el control deberán enfrentar su propia conciencia, y donde una madre olvidada se convertirá en un símbolo para miles más.